Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 13 del Santo Evangelio según San Marcos. Vamos a leer del verso 1 al verso 2. ¿Qué le parece, mi estimado Mauricio? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo le parece? Verso 2. 3. Bueno, 2. Sí. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Estaba mirando el pasaje y tiene mucha trascendencia, porque usted va a ver esa misma enseñanza en San Mateo capítulo 24, del verso 1 en adelante, como Lucas capítulo 21, del verso 5 y 6. Amén. En los evangelios sinópticos aparece este escrito con mucha relevancia, porque de alguna manera Jesús está muy cerca de ir a la muerte. Es correcto. Y les está generando conciencia acerca de lo que se le avecina al pueblo como resultado del rechazo al Mesías. Amén. Ustedes recordarán que él un día hizo un lamento subiendo al monte, miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Sí. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Sí. Punto seguido les da la profecía relacionada a lo que sería la destrucción que vendría como consecuencia del rechazo. Juan capítulo 1, en su versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Luego dice: mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hablando precisamente del objetivo de su venida, que el pueblo no alcanzó a entender la dimensión de la presencia del Señor Jesús entre ellos y lo han rechazado. Sí. Y hablando de su infinita misericordia a un pueblo que no era pueblo, al pueblo gentil, el cual se le da la oportunidad de tener un encuentro con Jesús y no lo hemos rechazado. Entonces se dan dos fenómenos muy importantes. Uno, la advertencia de la tragedia para Jerusalén. Amén. Sí. Hay un caso muy importante en el versículo 1 y en el versículo 2, y es que los discípulos le muestran a Jesús, como en el lenguaje nuestro, ¿no?, para descrestarlo. Sí, señor. ¿Cierto? Es un lenguaje nuestro. Y para asegurarse que miró bien el asunto. Piedras, Eso. qué edificación, Dios mío, Jesús, mire. ¿No le parece una joya de la arquitectura? Sí. ¿Cierto? Cierto. Seguro que los discípulos estaban pensando que Jesús les iba a decir: venga, realmente sí, es hermoso. Sí. Pero Jesús le responde con algo que los golpea. No va a quedar piedra sobre piedra, todo eso se va a derrumbar. Y usted se imagina el impacto que da eso. Una construcción que duró tantos años para hacerse. Ahora viene usted a decir que... Sí. Es más, una vez frente al templo Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Y eso generó una reacción en el pueblo, Sí. de donde incluso se pegaron los fariseos para decir que Jesús estaba blasfemando contra el templo. Sí. Y lo que ellos no entendían era que en ambos casos tenía una connotación muy diferente a la que ellos pensaron. Sí, señor. ¿Ya? Porque en la primera
pues ellos pensaban que era el templo de Jerusalén y Jesús les Sí. hablaba de su propio De su cuerpo, propio cuerpo. haciéndoles saber que él iba a morir, pero que el tercer día iba a resucitar. Y aquí les está bajando los humos, porque a veces a los seres humanos se nos suben los humos por las cosas que son materiales. Sí. Entonces el adinerado piensa que es intocable porque tiene dinero. Así El es. político piensa que es intocable porque es político. Uno mira inclusive los conceptos de la ley, ¿no? Si muere una persona habitante de la calle de manera violenta, es un homicidio. Pero si muere un ladrón que ha vivido del pueblo todo el tiempo, es un magnicidio. Sí, es verdad. Entonces el uno caduca, el otro no. Sí. ¿Sí? Sí. Así Entonces, es. cuando uno mira la visión que tiene la gente y mira cómo Jesús ve las cosas, entonces uno se da cuenta que la mirada de Jesús es totalmente diferente. Amén. Porque mientras para ellos era un orgullo mostrarle al mundo la joya de la arquitectura del templo y de sus edificios aledaños, para Jesús eso era una ruina ya. Eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y le ha generado una inquietud muy importante a 4 de sus discípulos. Amén. ¿Cierto? Porque Jesús les respondió, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice que se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, o sea, 4 de sus discípulos, se le han acercado y le hacen una pregunta que me llama mucho la atención la pregunta porque Marcos la hace de una manera más resumida Sí. y menos explícita que Mateo. Mateo hace o menciona 3 preguntas. 3 preguntas, sí. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señales habrá de tu venida Sí. y cuándo será el fin del mundo Ah, sí. o del siglo. Sí. Hay una versión que dice el fin del mundo. Están allí 3 preguntas. Aquí solo aparecen 2. ¿Cierto? Dice, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Yo quiero, pues, detenerme un poquito en aquello de señales, Amén. porque este pasaje es de alguna manera uno de los puntos de partida de los escatólogos que hacen mucho, perdonen la palabra, mucha bulla, Bulla, sí. aprovechando cualquier circunstancia del momento, ya sea política, ya sea religiosa, natural. ya sea un fenómeno natural, en fin, para organizar su discurso y mover las masas Es correcto. a Así es. través de la emoción, ¿no? Sí, señor. Sí. Y generan de alguna manera confusiones en la interpretación de la Biblia, desconociendo el debido proceso del cual Jesús da cuenta en San Mateo capítulo 24, porque en San Mateo capítulo 24, que es el mismo pasaje del que estamos aquí ocupados, Amén. menciona por lo menos 4 cosas, y es qué señales hay antes, Antes, qué sucede durante durante y después. y qué sucede después y qué sucede después, porque hay 2 después. Sí, señor. Vamos a tratar de ubicar al lector de la Biblia. Comencemos diciendo primero que la palabra escatología aparece por primera vez en el siglo XIX en la academia. ¿Ya? ¿Ah, sí? Sí, señor.
En el siglo XIX aparece por primera vez la palabra escatología, que está relacionada con, cuando hablamos desde el campo de la medicina, con excremento. Sí, señor. Que es algo así como lo que hoy le dicen a uno cuando lleva un bebé y dice que lleve materia fecal para investigar aquella materia, a ver qué es el problema que tiene. Sí. Entonces aquí vale la pena que nos detengamos a mirar la escritura de una manera pues amplia, ¿no? En el sentido de lo que Jesús les dijo. Hay unos eventos antes de la venida del Señor. Hay otro evento muy importante que se da después de que Él levanta la iglesia. Amén. ¿Cuál es ese evento? Y hay otro evento que se da después del juicio a las naciones, que se llama el reino. Y otro evento que se da después del reino. Sí. A eso es a lo que le llaman escatología, eventos póstumos del destino del hombre, hacia dónde va. Entonces, para analizar esto, vale la pena que tengamos en cuenta los primeros 13 versículos del capítulo 24, ¿ya? Donde ustedes encuentran los eventos o las señales que se deben de dar antes que el Señor venga. Y me gusta hacerlo desde la Biblia. Amén. No desde el concepto, sino desde la Biblia. Amén, amén. Porque creo que el problema de algunos escatólogos, que no se puede generalizar, es que son muy circunstanciales, son muy subjetivos en sus apreciaciones. Pero cuando uno mira lo que el Evangelio plantea, entonces se da cuenta de qué es lo que Jesús dice. Amén. Cuando hablamos de dos corrientes de pensamiento, no estamos ni satanizando a una ni santificando a la otra, sino que son simplemente escuelas de pensamiento relacionadas a un mismo pasaje que por situaciones de raíces de la escuela hace que el pensamiento vaya de una manera direccionada diferente. Entonces, algunos creen que la profecía de San Mateo, capítulo 24, está exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Ya? Hay otra escuela que piensa que parte de la profecía está relacionada con lo que es la iglesia y parte de la profecía está relacionada con lo que es el pueblo de Israel. Pero son netamente pensamientos basados, o mejor, que se desprenden de una escuela. Sí. Que la una es muy subjetiva y la otra es muy objetiva. Entonces, cuando hablamos de la escuela que es muy subjetiva, estamos hablando de aquellas escuelas que miran si la tierra tiembla para entonces sembrar pánico en la comunidad y mover a las masas para que haya una búsqueda de Dios sin conocimiento. Y una vez que se va el miedo, el pueblo vuelve a lo mismo. Sí. La otra busca generar conciencia a partir de la Biblia para que la persona no sea movida por la emoción, sino por la razón. Y en consecuencia viva la vida cristiana. Yo me matriculo con esa escuela. Amén. Así es. Porque creo que las emociones son del momento. Sí. La razón siempre va a estar ahí. Amén, amén. Entonces uno mira a Jesús diciéndole a los discípulos que él estando sentado en el monte, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, una, ¿qué señal habrá de tu venida? Dos, y del fin del siglo. Amén. Tres. Cosa que Marcos omite una.
de ellas, que es el fin de todo. De todo. Sí. De todo. Aquí vale la pena que tengamos en cuenta desde el punto de vista bíblico, no del concepto. Porque el problema del intérprete de la Biblia es cuando le da prelación al concepto y desconoce el texto. Aquí tratamos de ser objetivos. Cuando podemos dar una respuesta a la luz de la Biblia, vamos a leer el texto. Amén. Así es. Cuando no estamos en condiciones de hacerlo y se maneja un concepto, entonces le advertimos a la persona. Hay escuelas de pensamiento que piensan así, buscando de que las personas dejen de pensar como dice X, Y o Z, sino que más bien se preocupen por la investigación, por la profundización, por un juicio correcto a lo que lee, porque se vuelva una persona incansable en hacer uso de la filosofía del por qué. Amén. No, y el filtro del Espíritu Santo está Claro. ahí, porque hermano Carlos, cuántas cosas, con el mayor de los respetos, de esto que en alguna época de su vida y de su ministerio usted no entendía, pero que después fueron dando claridad con el pasar de los años y con esa relación obviamente del Espíritu Santo y el ejercicio mismo del ser creyente, Claro. el ejercicio mismo de ser pastor. Así es. Entonces, desde el punto de vista bíblico, eventos que suceden antes de la venida del Señor, va hasta el verso 13 del capítulo 24. Porque mire que en el capítulo 24, verso 1 y 2, pues los discípulos quieren hacer asombrar a Jesús por las maravillas. Sí. En el versículo 3 hasta el versículo 13, entonces ya viene lo que serán señales antes de que el Señor venga por su iglesia. Amén. ¿Ya? Sí. Después del versículo 14, entonces aparece un evento que está relacionado con lo que menciona Apocalipsis 14, con la predicación de los 144,000 del capítulo 7, Amén. con la profecía de los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis, que en la Biblia se encuentra como la semana 70 de Daniel según el capítulo 9. ¿Ya? Luego aparece lo que será después de ese evento, según el verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Amén. entonces se da un evento interesante que está relacionado con la revelación de Jesucristo, donde todo ojo le verá. Amén. Es correcto. Que es ahí donde se ha dado una discusión interesante en 2 escuelas de pensamiento, unos que plantean que los cristianos no deben de esperar la segunda venida de Cristo, porque eso es el equivalente a que les tocaría pasar la gran tribulación. ¿Ya? Hay otra escuela de pensamiento que dice que la venida del Señor es un evento que tiene un principio y tiene un fin, que comienza la segunda venida de Cristo con el levantamiento de la iglesia y termina con su revelación. ¿Ya? Y que así como una semana comienza con el domingo y termina el día sábado, durante el tiempo de esa semana ocurren eventos simultáneos diferentes en diferentes partes de la tierra, sin dejar de ser parte de la misma semana. Amén. Así también será el levantamiento de la iglesia y la revelación de Jesucristo, que mientras en el cielo hay unos eventos, en la tierra hay otros eventos. Amén. Y que desde el principio del evento hasta la culminación del evento se le llama como la segunda venida de Cristo. La segunda. Entonces es muy importante mirar eso. Luego, ya después del verso 29. 25, perdón, del capítulo 25, el verso 31 en lo adelante sucede
viene otro evento que está relacionado ya con lo que será el juicio de las naciones que sobreviven al periodo de la gran tribulación, que vamos a suponer que hoy se diera el evento de la venida del Señor hasta que llegue el juicio de las naciones, la población mundial se reduciría en un 70%, porque dice la Biblia que a causa de los juicios y de todo lo que se va a dar en el periodo de la semana 70, la tercera parte de la población mundial desaparecerá, que de alguna manera ya hay algunos anuncios muy importantes previstos con la famosa Agenda 2030, cuya filosofía es reducir la población mundial y que la justifican los estadistas del mundo con el disfraz de la envidia llamada la igualdad social. ¿Sí? A través de unas herramientas que están inmersas en el proyecto, como es el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si hay aborto, nacen menos niños. Si está la eutanasia como una ley universal, los que dejamos de ser productivos, dejamos de consumir, y si hacemos que todos los días se generalice y se haga común el matrimonio igualitario, pues entonces no habrá reproducción. La esterilidad de los adolescentes. Claro. Entonces, hay un... Tras todo esto, la gente cree que es desarrollo, pero no. Lo que tiene que decirle a la gente es que vamos a pasos agigantados a que de 8.000 millones de personas que hay hoy en el mundo se reduzca a 6.000. Perdón, a 2.000. A 2.000, porque el 70% de la población mundial va a desaparecer. Que tendrán un evento muy importante para que se dé, que se llama la semana 70 de Daniel, que menciona Daniel capítulo 9. Entonces, hablando de estos eventos, es muy importante que se tenga en cuenta que una cosa son las señales antes de la venida, otras qué eventos se van a dar durante la semana 70, y luego qué va a pasar después de la semana 70, y luego qué va a pasar después del milenio. A eso es lo que le llamamos ¿qué? Escatología. Y estamos tratando aquí de mostrarlo con pasajes para que usted lo estudie en la casa y lea cuáles son los eventos, porque son una secuencia. Antes de la venida del Señor Jesús hasta el verso 13. Del verso 14 hasta el capítulo 25, verso 30, eventos que se dan durante el periodo de la gran tribulación. A partir del verso 31 de San Mateo 25 en adelante, se da el juicio de las naciones y el establecimiento del reino, que va a estar corroborado en Apocalipsis capítulo 20, y donde se va a ver reflejado en dicho periodo lo que menciona Isaías capítulo 11 e Isaías capítulo 59, el verso 19 en lo adelante, donde se muestran los eventos que se darán en el periodo del reino. Luego vamos a encontrar lo que va a pasar cuando Satanás sea suelto, según Apocalipsis 20, que sale a engañar a todas las naciones y prepara un ejército contra Dios. Resulta de que entonces fuego desciende del cielo y que consume los ejércitos de Gog y Magog, ¿ya? Que es Rusia, que es todo Rusia y China. Claro, toda esa región que se van a levantar contra Dios. Pero fuego del cielo descenderá y los consumirá. Entonces viene el otro después, que es el juicio final y la eternidad sin fin. Amén. Donde ya las oportunidades para los mortales habrá terminado.
La oportunidad para los ángeles caídos ya fue definida con la muerte y la resurrección de Cristo. La eternidad para los ángeles que guardaron su dignidad también está definida porque ellos jamás serán incitados o motivados a ser subversivos contra Dios. A ser desobedientes. La eternidad de los cristianos ya estará garantizada porque todas las cosas habrán estado sujetas al que le sujetó a él todas las cosas. Y entonces Dios será todo en todos. Es muy importante abordar esta temática a grandes rasgos desde ahí. Sí, claro. Sí. Es muy importante. ¿Está claro? Esa es la introducción. Sí, que la gente tenga pues como una visión, un panorama amplio, sin tanta vuelta, y que traten de ubicar los eventos. Sí. Amén. Porque ahí es donde algunos escatólogos pueden tropezar y hacer tropezar a algunos. Precisamente, anoche estaba mirando un comentario de alguien que, inconforme con una enseñanza de las cuales yo he subido a la red, pues hace un uso equivocado de la palabra para atacar no la idea, sino a la persona. Y aquí es muy importante que no pensemos más allá de lo que está escrito. Sí. Entonces, cuando uno mira San Mateo 24, Jesús comienza diciéndoles: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Está hablando de eventos antes de la venida. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, son eventos antes de la venida del Señor Los Jesús. principios de dolores. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y dice qué cosas se van a dar para que la persona entienda qué tan cerca está la venida del Señor. Dice, porque se levantará nación contra nación, perdón, y reino contra reino, y habrán hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Luego dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre, le dice Jesús a los discípulos. Y muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eventos antes de que Cristo venga por su iglesia. Luego viene un evento que es el que está relacionado para la semana 70 según Apocalipsis 7, 144,000 predicadores para el pueblo israelita, 2 testigos según Apocalipsis capítulo 11, que tendrán las mismas características de Moisés y Elías, que no son Moisés y Elías, porque también ahí hay una equivocación, porque hay gente que piensa que se refiere directamente a Moisés y Elías, como si Dios estuviese limitado y no hubiese a alguien a quien él pueda poner en ese tiempo como fieles testigos, para que con la autoridad que tenían Moisés y Elías ejerzan el ministerio profético para un pueblo israelita que creen en los profetas. Amén. ¿Está claro? Y el ángel evangelista que menciona luego el capítulo 14, el que sale y predica desde un extremo de la tierra hasta el otro el evangelio. El evangelio eterno. Exactamente, que es para testimonio.
Muy importante establecer la diferencia, porque aunque es el mismo evangelio que va a predicar los 144,000, es el mismo testimonio que va a dar los 2 testigos, es el mismo evangelio que va a dar el ángel, y es el mismo evangelio que nosotros predicamos hoy. ¿Cuál es la diferencia? Que el evangelio que se predica hoy es para salvación. Amén. Sí. El evangelio que se predicará en la semana 70 es para testimonio. Uh-huh. Para que nadie pueda decir luego, yo no sabía. No me dijeron. Porque Dios le va a poder decir al pueblo, yo les envié 144,000 evangelistas, yo les levanté profetas y además les puse un ángel a que predique el evangelio eterno. Así que ustedes no tienen excusa. No hay disculpa para Mira, elección. qué interesante, Sí, ¿no? sí, Cuando uno mira esta temática de esa manera. Y desde el principio el Señor ha mandado al ser humano a tomar elección, el bien o el mal. Claro. Entonces aquí, en ese periodo tan importante que aparece el capítulo en el versículo 14, entonces ya vamos a ver Amén. lo que será el periodo de la gran tribulación, Oh, sí. donde dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación Sí. desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Es una profecía netamente para el pueblo de Israel. Sí. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, refiriéndose que Dios escogió al pueblo de Israel para sí. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Mesías, o el Cristo, o allí, dice, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y es que cada que hay un caos, aparece un presunto salvador. Sí, señor. ¿Ya? Así es. Inclusive en nuestro tiempo, los políticos han aprovechado las coyunturas para mostrarse como Mesías, engañan al pueblo y luego lo explotan. No va a ser diferente aquí. En ese periodo tan difícil, se van a levantar falsos cristos que le van a hacer creer a la gente que son la solución. ¿A cuál gente? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel entra en una etapa de crisis muy grande en razón a la persecución que se desata contra ellos como resultado de la autoridad del sistema satánico, según los primeros 12 versículos del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Que este personaje alcanza a tener una influencia en los campos políticos, económicos y religiosos. Sí. La religión a través de la bestia cordero, después del verso 13 del capítulo 3 de Apocalipsis hasta el verso 18, reflejan la influencia religiosa, donde ha de aparecer en plenitud todo lo que se llama el Concilio Mundial de Iglesias. Que reúne a todas las religiones del mundo. Ecumenismo. Ay, Dios mío. Que tiene un fin, y es ungir a un caudillo religioso para que éste reúna todos los conceptos religiosos y una a todos los sistemas de tal forma que entregue toda la autoridad religiosa al sistema político. Sí. ¿Ya? Que incluso en nuestro país hoy existe ya ese argumento donde el Estado, por ejemplo, no permite que yo vaya a hablar con el Estado a defender los derechos míos como pastor, sino a través de un sistema que buscan unificar todas las corrientes religiosas en un mismo líder, para el Estado entenderse con el líder y dependiendo de las directrices de ese líder así tenga derechos
o no derechos el sistema religioso del país o del mundo, que eso es lo que va a ser la bestia cordero del capítulo 13, del verso 13 en adelante hasta el verso 18 del libro de Apocalipsis, que al final pues va a tener un código muy importante que será el 666. Sí. Y que la escritura concluye diciendo, el que lee, entienda. Que es número de hombre, ¿cierto? El número de la bestia. Y su número es 666. Que facultará la sociedad de su tiempo para comprar y para vender, para tener calidad de vida. Ojo con eso, que es lo que la gente busca. Porque una vez que la iglesia se vaya, se va a desatar un caos universal. Sí, señor. Como dice Lucas, ¿ya? Que a causa de la desaparición de la iglesia, así como es inevitable que el mundo se dé cuenta donde hay un muerto porque las aves de rapiña se reúnen a devorar ese cadáver, así también será visible la desaparición del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Entonces aquí hay mucho que decir con respecto a estos eventos. Y por eso comienza en el verso 23 a decirles, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no creáis. Y les explica cómo será la revelación de Jesucristo. Sí. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, las aves de rapiña. Sí. ¿Ya? Hay otra versión, y Lucas habla de los buitres, ¿no? Lo que nosotros llamamos en nuestro país gallinazos. Sí. Chulos en otras partes. Los chulos. Entonces, ¿quién no se da cuenta que hay un muerto, sea animal o humano, cuando ve una cantidad no pequeña de aquellas aves? Dice, allá hay un muerto. La desaparición de la iglesia será visible, habrá un caos universal, y entonces aparecen los tres poderes del mundo, que es la economía, la política y la religión. Sí. La religión para minimizar la desaparición del pueblo, la política para mostrarles soluciones al pueblo que queda, que será el 30%, y la economía para garantizarle bienestar, porque la gente suspira más por lo material que por lo eterno. No sé si ustedes habrán visto por ahí un videito muy interesante donde alguien va con una Biblia y un producto de comer. Entonces le dicen, ¿usted qué prefiere? ¿La Biblia o este producto? Y la gente dice, el producto. ¿Qué prefiere usted? ¿La Biblia o la plata? La plata. Porque a la gente le interesa más aquello que es perecedero. ¿Ya? Es verdad. Así va a pasar en aquel tiempo. No. La solución al problema económico, todos van a tener vivienda. Pues imagínate, el 70% van a dejar sus casas. No hay necesidad. Sí. No habrá necesidad de más hospitales porque el 70% dejó de ocuparlos. Sí. No habrá necesidad de nuevas reformas porque las riquezas han quedado bajo el sistema. Habrá unas cantidades de soluciones y la gente harán caso omiso a la desaparición para darle prelación a la supervivencia, aprovechando los recursos y las nuevas políticas de Estado que para ese tiempo estarán lideradas por un caudillo que, según dice el libro de Daniel, no tendrá memoria del Dios de sus padres ni hará caso del amor de las mujeres. No gustará de las mujeres, es correcto. O sea, que por eso hoy pues vemos
el avance y los gobiernos populistas haciendo alarde de la inclusión. Sí. Y, de su famosa bandera. Exactamente. Al cristianismo lo que tiene que decirle es que los eventos de los cuales Jesús habló en San Mateo y en San Marcos y en San Lucas están haciendo camino para que el sistema que ha de decidir sobre el futuro del hombre comience a ejercer, pero que según el libro de la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, pues ya hay parte en cumplimiento, porque Pablo dice que acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice: ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con grandes señales y prodigios pues va a engañar. Sí. Y luego dice, y ya está en acción. Es correcto. ¿Sí? Así es. Entonces, ese proyecto de unificación de la moneda, o sea, se busca una moneda única. Sí. Y ya existe la globalización de la justicia. Sí. Por eso está la Corte Penal Internacional. Y el Bitcoin está abriendo paso ya. La economía también va hacia un solo sentido, donde ya no va a funcionar la plata aquí, sino que las personas entrarán a los supermercados y cuando hagan su remesa y se acerquen a la caja a pagar, pues con la sola lectura del iris del ojo, que ya estará allí impregnado el 666, dirán si tiene con qué pagar o no tiene con qué pagar. Donde habrá el control para saber si se le permite a un individuo cruzar una frontera o no, o detenerlo de una vez, porque ya su historial está registrado a través del código y, o sea, es que viene un mecanismo de seguridad mundial. No haga creer que todos los avances de la ciencia y la tecnología es gratis. Es gratis. Eso tiene su fondo. Y es establecer un sistema a través del cual puedan controlar. Es que ya los, la agenda ya los billetes, por ejemplo, los billetes ya no se ven. Es el perder la soberanía de los países. Sí. ¿Sí sabía? Sí, el perder los derechos de hacer uso de los recursos naturales y que todo esté bajo el control de un sistema. Todo en todos. Mejor dicho, la situación que viene para el mundo no es nada agradable. Y perdonen que suene como a egoísta. Digo el mundo, porque cuando todo esto comience a dar ese tope, ya la iglesia no estará. Es correcto, gloria a Dios. Eso es lo que a mí me motiva cada día a predicar este precioso evangelio. Y entonces aquí dice, luego aparece en el verso 29 en adelante la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de que termine la tribulación, ¿cierto? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tal cual Apocalipsis. Ahí ya vendrá la iglesia con el Señor. Amén, Jesús. amén. Así es. Para establecerse entonces lo que será el juicio de las naciones vivientes que menciona el capítulo 25, el verso 31 en lo adelante. Estos eventos dice que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿A cuáles? A los israelitas. Amén. Que han estado dispersos en el mundo. Los reunirá. Y luego da una muy interesante enseñanza para que el pueblo entienda que los escatólogos no lo han sabido interpretar.
Y es esta, de la higuera aprended la parábola. Amén. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. No, sí. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. Así. Entonces, algunos interpretaron esta enseñanza de la higuera como Israel en la higuera comenzó a aparecer en el escenario humano el 14 de mayo del 48, una generación, son 40 años, y se cumplió en el 88. Entonces, por eso escuchábamos en el siglo pasado a los escatólogos decir que el Señor vendría antes del 14 de mayo de 1988. Pero llegó el 1988 y el Señor no vino. Todo porque los escatólogos interpretaron mal la enseñanza de Jesús. Jesús no estaba diciendo que la higuera hiera Israel. Él estaba hablando de algo muy diferente. La higuera es una planta que, dependiendo de la estación, es su desarrollo, es su crecimiento. Y entonces, cuando la higuera ya echa hojas y aparecen sus primeros frutos, ustedes dicen la estación de verano, porque Amén. Es que allá van las 4 estaciones. Entonces no espere ni hojas ni frutos en tiempo de invierno. Espérenlas cuando ya comienza a venir el verano. Entonces Jesús dice, así como ustedes saben en qué tiempo la higuera comienza a echar hojas y frutos, así también cuando ustedes vean el problema social, político y económico, entonces desen de cuenta que la segunda venida del Señor Jesús está cerca. Está cerca. A eso era lo que él se refería. Venga, pero el tiempo se fue. Pues qué banquete, Dios mío. Hoy fue un banquete muy especial. Sí. Estamos hablando de escatología bíblica. Amén. No estamos hablando de la emoción de la guerra de Ucrania y Rusia para decir que ya la profecía. Por ejemplo. No. Sí, no. Para nada. Por eso es que es muy importante que las personas aprendan a establecer la diferencia. ¿Qué es la escatología bíblica? Que no está sesgada, sino que está conforme a la Escritura. ¿Y qué es la escatología? Que está fundamentada en la circunstancia del momento. Amén. No se puede desconocer que hay eventos que sí le dicen al ser humano que algo está por suceder, pero que no puede ser el punto de partida para mover la gente, y al final, cuando vean que las cosas no son como se las dijeron, entonces surgen cuestionamientos, como los que ya estaban predichos por el apóstol Pedro, cuando dijo, se levantarán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque para Pedro, por el Espíritu Santo, le fue mostrado que en estos tiempos aparecerían personas que mueven a las masas por circunstancias del momento, sin tener en cuenta el verdadero orden bíblico. Nos vamos, mi estimado Gilberto. Así es, mi pastor. Gracias por todas estas enseñanzas, por este banquete bíblico, y que le quede muy claro a la audiencia virtual que el Señor Jesús, desde los tiempos antiguos, está dando a elegir el bien o el mal, con Él o sin Él. Escoges a Dios o escoges al enemigo. Esa es la verdad. Amén. Estamos a tiempo de tomar una buena decisión. Mi estimado Mauricio. No, hermano, concentrado, escuchando y dando gracias a Dios, pues porque estos temas hay que tomarlos como usted nos lo enseñó hoy, con toda la tranquilidad, con toda la frialdad, pero también con toda la directriz que la Biblia nos da, para no hacer de estos temas nuestra vida espiritual, sino que por el contrario, nuestra vida espiritual marcha en la directriz que Dios ha dado a su iglesia y que gracias a Dios hoy somos miembros de ella. Así es.